¿O qué pudieron ver? Según yo, una función es como un código que solo se ejecuta mientras uno como que no sé si está bien la palabra, como mientras uno, o sea, sí, mientras uno lo llame. Es un Sí. código, sí, y hay que generalmente ocupar if o elif como para llamarlo. O sea, por lo menos las tareas, ¿sí? Ya, eso está súper buena esa declaración. Pero, o sea, no sé si todos lo entendieron así, pero es un código que yo tengo que llamarlo. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me podría servir eso? ¿Cuál es la razón de que existan las funciones? ¿Para qué me ayuda? Ah, porque permite como condensar y ordenar mucho mejor el código, porque si no uno tendría que hacer millones de whiles, if, elif y quedaría como el medio churro de código. En cambio esto te lo ordena perfecto, entonces si uno quiere ejecutar cierta función, la llama y sale todo como en orden. Ya, esa es una de las grandes ventajas que tienen las funciones, está bien. ¿Ya? Eh, yo, entre comillas, le enseño a Python trucos nuevos y después lo llamo cada vez que lo necesite. ¿Ya? El, el ejemplo que me gusta poner es como un... Imagínense un libro de repostería, ¿ya? Donde hay cúgenes, queques y qué sé yo. Y imagínense que para cada receta que use merengue, haya que explicar cómo se hace merengue. Típicamente en los libros de cocina hay, como o en los anexos o en la introducción del libro, hay como las recetas de las cosas que sirven para muchas otras recetas. ¿Se entiende, no? Entonces, no gasto tiempo en una receta a explicar cómo se hace el merengue, sino que dice, mire, para colocar acá en la arriba de la torta el merengue, remítase a la página 18 donde está explicado cómo se hace el merengue. Eso es una función. Tú tienes ese código, tienes esos procesos y tú lo vas a llamar y vas a hacer referencia a esa función cuando la necesites. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Ya? ¿Cómo se ve en la práctica? Y por favor, si hay preguntas, lo vemos. ¿Cómo se ve en la práctica? Efectivamente, yo voy a tener un código, ¿no es cierto? Que en vez de ser un código... Hace mucho ruido acá mi hijo, ¿no? ¿Está bien? Ya, pues. No, está No, está bien. bien, no se preocupe. No, profe, no molesta. Ya. En vez de tener un código súper grande, que si quiero buscar un problema, tengo que básicamente recorrerlo entero, yo perfectamente puedo sacar ciertos bloques de código que son autoentendibles y hacen rutinas súper específicas. Esto yo lo puedo sacar para afuera, ¿no es cierto? Y puedo, entre comillas, borrar ese código, porque yo sé que eso lo voy a transformar en una función que está acá escrita. Y no solo eso, la puedo llamar todas las veces que me interese en los lugares que me interese. La intercalo. Hago el llamado a esa función. ¿Ya? Con eso puedo, sin mucha complejidad, ir y trabajar en fragmentos de código que ya están muy bien probados. ¿Se entiende, no? Y hay muchas rutinas y hay muchos problemas donde hacer ciclos no es la solución, porque yo necesito esa rutina que se llame en distintos lados. ¿No? Esa es una ventaja que tienen las funciones. Segunda ventaja, y esto ya viene para proyectos más grandes, es que las funciones las puedo separar de archivos. Y voy a tener un archivo f.py y voy a tener acá un principal.py. ¿Y para qué me sirve eso? Para tener a un programador acá trabajando en las funciones y a otro programador acá trabajando en el principal. Y solamente se ponen de acuerdo en cómo se llama la función que este otro tiene que construir. O sea, las funciones son la única manera de tener trabajo en equipo colaborativo efectivo. Si no, sería imposible trabajar en un mismo archivo 10, 15, 20, 100 o 1000 personas. ¿Se entiende, no? Y las funciones pueden ser algunas muy complejas, que trabajen en equipos completos de personas y se relacionen con otras. ¿Ya? Yo puedo tener este archivo de funciones
lleno de rutinas especializadas que hacen distintas cosas, quizás que no tienen nada que ver una con la otra, pero las puedo reutilizar en todos los programas que yo haga. Por ejemplo, una rutina típica, no sé, pues, validar un root. Esa, hay cientos de programas que yo lo puedo necesitar. Y la programo una vez bien y la puedo usar en todos mis códigos sin tener que reescribirla. No sé si se entiende. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tiene buena? Si esta rutina... Ándale. ¿Qué pasó? Si esta rutina que está acá, me doy cuenta que tiene un error y corrijo una línea, esa rutina queda corregida para todas las veces que se llama. En cambio, si copié código, tengo que hacer esa corrección en todas las partes donde aparecía ese código. ¿Se entiende, no? En el fondo, es la manera de modularizar el código. Que todo quede con bloques interconectados de código que me simplifican mucho el problema. ¿Se entiende, no? Sí, ahora está que no más claro. ¿Ya? Sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo malo de las funciones? Hay que pensarlas de antemano, más o menos imaginarse en qué parte de este programa se va a necesitar una, o qué parte es tan exclusiva y tan específica que yo la puedo sacar afuera. Ese tipo de modelamiento hay que pensarlo, ¿ya? Y uno perfectamente puede armar, cuando uno está craneando el programa, yo puedo pensar en decir, mire, este programa principal va a tener un área de lectura de datos, lectura de variables. Voy a tener un área de procesamiento. Y voy a tener después un área de presentación de resultados. Este ya es un buen inicio para decir, quizás todo esto va a ser una pura set de funciones específicas de lectura, lecturas de archivos, de input del usuario, qué sé yo. Aquí tengo procesos y acá voy a tener resultados. Si tengo, por ejemplo, una buena función que me presente los resultados en una tablita bien dibujada, bonita, con decorado y qué sé yo, esa función para desplegar resultados en pantalla, la puedo llamar y simplemente le paso los datos para que el mismo programa los visualice. No sé si se entiende. ¿Ya? Uno podría pensar cosas así. ¿Ya? Oye, ¿sabéis qué? Estoy aburrido que el usuario, cuando le pido números, me mande textos. Entonces, ya yo puedo tener una función que revise y vuelva a pedir de nuevo si es que el usuario se equivoca. Entonces tengo funciones de validación incrustadas que yo, en vez de usar un input todo el tiempo, llamo y digo leer número. Y leer número va a ser todas las rutinas de revisión y toda la historia. Y ese tipo de cosas son súper útiles, que estén siempre disponibles para todo lo que se vaya haciendo. ¿Ya? Miremos en código un poquito cómo se hace. ¿Ya? ¿Preguntas de qué es lo que pretendemos hacer? No, ¿No? ¿Estamos bien? sí. Ya. Entonces, veamos acá en Python. Voy a guardar. Va. Y esto nos vamos. Funciones. Por ejemplo, veamos el tema de leer números. ¿Cómo sería un buen input de números? Y así vamos repasando un poquito la materia. Las funciones parten con def. Ahí yo estoy definiendo, que es lo mismo de decir, Python, te voy a enseñar un truco nuevo. Ahí estoy enseñando a hacer cosas y no las va a usar hasta que se los pida. Def, lee, número. ¿Ya?
lee número. No, vamos a hacer el programa mal y después lo vamos a corregir. ¿Ya? Aquí yo voy a necesitar. Lo voy a hacer de la más bruto en teque. N igual int input. Se pone tan lento Python con tu proyecto, perdón. Input. Y aquí uno dice un texto que dice es un número. ¿No es cierto? Y después print n por 2. Entonces, si yo ejecuto acá, ingreso un número, si le digo 10, esta cuestión me devuelve un 20. ¿No es cierto? Pero esto típicamente falla si yo le mando un, no sé. ¿Ya? ¿Se entiende, no? No puedo hacer esa transformación. ¿Sí o no? Y ahí mi programa falla completo. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces, la manera que típicamente uno debiera hacer es hacer una función un poquito más robusta, donde le voy a decir def lee número. Lee número, sería bueno que recibiera algún parámetro, ¿no? Ahí me confundo un poco cuando le ponemos como la función después de definir el nombre y le ponemos el paréntesis como los parámetros que va a recibir. Ahí siempre me confundo como qué parámetros tengo que ponerle. Ya, es un buen tema. Creando tu función, tú vas a tener, dijimos, un bloque de código que haga algún cálculo o alguna rutina de algún tipo. Y esta rutina va a estar integrada en otro gran código, que si esto se llama F1, tú vas a llamar a F1. Lo que pasa es que una de las cosas que no he dicho, pero que son importantes, es que si acá hay variables, supongamos un a igual 1, esa variable a no tiene nada que ver con la variable a igual 8 que hay acá abajo. ¿Ya? Cada función genera su propio conjunto de variables. Y cuando la función termina, esas variables se pierden y se destruyen. ¿Ya? ¿Por qué puede ser importante que las variables sean independientes? ¿A quién se le ocurre una buena razón? Yo estoy dando por hecho que las funciones usan variables distintas. Pero ¿por qué puede ser bueno que sean distintas? Porque según yo para cada caso se pueden como ocupar datos distintos, po. Entonces como que los datos pasados no son buenos que influyan en la siguiente función. Como, no sé si me explico bien. Y creo que ahí estáis respondiendo por qué necesito parámetros. Pero estoy haciendo una cosa previa. Ah, ¿Por qué si yo creo dentro de la función una variable a, debe ser distinta al a que está fuera? Porque eso es una funcionalidad que prácticamente todos los lenguajes respetan. Que lo que está creado dentro de la función se mantenga dentro de la función. Aquí materialmente en memoria se generó una cajita A que vale 1 y no tiene nada que ver con la cajita A que vale 8. Y esto está dentro de F1 y esto de acá está dentro del programa principal. ¿Por qué se genera esta duplicidad de variables o esta independencia de variables? ¿Por qué puede ser útil eso?
Porque pareciera no ser tan útil, pero sí lo es. Probablemente los beneficios son tremendamente mayores a, a los problemas que me trae eso. ¿Ya? La razón es súper simple. Volvamos al modelo teníamos acá a un programador y aquí teníamos a otro programador. Imagínense lo difícil que sería la comunicación entre los dos para decirle, ojo, yo tengo creado una variable A. No se te ocurre usarla tú, porque si la usáis y se cambia, acá yo estoy escribiendo A. No quiero que ese 1 se me pase para acá. ¿Ya? Imagínense esa comunicación entre dos programadores de, oye, no se te ocurra crear la variable cosa porque resulta que yo también la estoy usando. ¿Se entiende, no? Entonces, eso obliga de que prácticamente todos los lenguajes separen las variables internas de las funciones con las variables globales del programa principal. ¿Ya? Entonces, si las variables son independientes, no sé si me compran el argumento de por qué se manejan de manera independiente. Sí, sí, ahí cacho mejor. Puede no ser evidente, por eso por favor díganme. ¿Ya? Pero el tema es, los lenguajes hacen acá una separación, esto es una función, entonces las variables son entidades completamente distintas. ¿Ya? Y un cambio en una función no va a alterar acá afuera, eso está prohibido. Ahora, hay mecanismos para que sí se pueda, pero son las excepciones. En regla general, lo que yo creo dentro de la función queda dentro de la función y la función no accede al programa principal ni el programa principal accede a la función. ¿Ya? Ahora, eso permite trabajo en equipo, lo cual es muy bueno, pero me trae problemas porque yo igual necesito pasarle cosas a la función. Yo necesito que no siempre haga lo mismo, necesito que haga con algunas variaciones. ¿Ya? Imagínense que cada vez que uno ponga print, siempre aparezca lo mismo. ¿Se imaginan eso? ¿Sería útil ese print, no? Necesitaría un print que diga hola y otro print distinto que diga adiós. No sé, pues. Siendo que lo lógico es que el texto esté como parámetro acá. Y eso ya lo han hecho desde la clase 1. Colocar, informarle a print qué es lo que quiero imprimir. Y se usan los paréntesis. Y en este caso, cuando digo print hola, lo que estoy pasando es este parámetro. ¿Se entiende, no? Print siempre hace lo mismo, pero toma lo que yo le estoy enviando para ejecutar esa acción. Ese es un parámetro. ¿Ya? Es lo que hace que el print sea siempre distinto. ¿Ya? ¿Me siguen o no? Sí, Sí. Ya. Consuelo, ¿vamos bien? Sí, sí, todo bien. Ya. No sé quién más está, no le veo los nombres. Benjamín, Consuelo, Francisco, Vicente. ¿Ya? Entonces, si yo acá en Python estoy creando la función lee número, puede ser útil que yo le pase algún parámetro. Por ejemplo, el texto que quiero darle al usuario. Entonces, aquí voy a crear lee número con un cierto mensaje. Y ese mensaje es el que yo voy a usar en el input. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo decir valor es igual a input con ese mensaje. ¿Cierto? Y cuando esto termina, yo puedo decir retorne B corta. ¿Ya? Entonces ahora yo no tengo ningún problema en decir
n igual int lee número, pasándole el texto que dice ingrese número. ¿Ya? Yo ya no estoy llamando input, estoy llamando a lee número. Y lee número, a su vez, llama a input. ¿Ya? Y acá, si ejecuto, ingrese número, le paso un 15 y me devuelve un 30 en el print, dado que es 2 por el valor que yo ingresé. Entonces, reemplacé el input por una función que yo inventé, que le paso un mensaje, el mensaje se visualiza, se lee el dato y después se retorna el valor. ¿Ya? Pero, ¿qué problema tenemos acá? ¿O esto está perfecto? ¿Y qué pasa cuando si vuelve a ingresar el no sé? Ya, súper bien. Nos dimos la vuelta larga para quedar donde mismo de mal. Ingrese número, no sé, sendo error. No puedo transformar. El int me está fallando. Entonces uno dice, ah, profe, pero es que ya, pues, pero entonces saquemos el int de acá. Y voy a hacer que la transformación la haga la misma función. ¿Cierto? Si ejecuto y digo un 5, me mando un 10. Si ejecuto de nuevo, que se pone lento esta cuestión, y le mando un no sé, sendo error porque sigo pegado en lo mismo. No he logrado, he hecho todo esto, pero no he logrado arreglar el problema de fondo. ¿Ya? Que es que esta B corta sea numérica. ¿Ya? ¿Cómo la vamos a hacer? Yo voy a preguntar if b.is numeric, ¿ya? Este isNumeric es una propiedad que tienen los textos para saber si son números o no números. Eso creo que la tienen que haber visto, ¿ya? Dentro de la materia de textos, ¿o no? No, ¿No? la primera vez que la veo. Bueno, pero es una herramienta y... Ah, la materia de textos se ve en el módulo 3. Bueno, ahí eventualmente la vamos a ver. Pero al menos yo le puedo preguntar a Python, ojo, B corta, ¿es un número o no es un número? Si eso es verdad, va a retornar el valor numérico de lo que se ingresó. Caso contrario, yo puedo hacer un print de error 300. ¿Ya? Y lamentablemente al print tengo que retornarle algo. Retorno un 0, no sé. Entonces si ejecuto, ingrese número, el 10, todo funciona impecable. Ingrese número, no sé, y me dice error 300 y 0 de resultado. ¿Sabes lo que es el error 300 o no? No. No, ni idea. Es jerga informática, entre el teclado y el asiento. Error 300. Esto es lo que el técnico le dice al otro técnico. No, si fue error 300. Ese es entre el teclado y el asiento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Se fijan que la función va quedando cada vez más robusta, ¿no? La utilización de esto. Entonces, la guinda de la torta va a ser un... voy a cerrar acá. Voy a eliminar acá. Y sería un while true. ¿Ya? En el fondo, repítame la pregunta hasta que sea un número, para que recién ahí se pueda salir. Este ciclo es infinito, pero tengo la salida de que cuando sea número, esto se salga. ¿Ya? Veamos cómo queda ahí.
Ingrese número. 2. No tengo ningún problema. Ingrese número. No sé. Error 300. Ingrese número. ¿Qué acaba de pasar acá? Me acaba de volver a pedir número y no ha fallado. Va a preguntar hasta que ingrese un número, ¿no? Claro, porque este while true va a quedar hasta el infinito leyendo números, verificando si es número. Si es falso, error 300. Y vuelve el while. ¿Ya? Ingrese número, no sé. Ya, pues. Ingrese número. No quiero. Error 300, ingrese número. Ya, me ganaste 30. 60 resultados. ¿Ya? Quedó como bonita nuestra función de número, ¿no? El programa no falla, el programa persiste, el programa devuelve número. ¿Ya? Y aquí no tengo ningún problema. No sé si se dan cuenta, que hubo un input bastante bueno. ¿Sí o no? Sí. Y ahora no tengo ningún problema en pedir un M. Igual. Lenum. Que diga ingrese un segundo número. ¿Ya? Y yo devuelva n por m. Ingrese un segundo número. Ejecuto. Error 300. Ingrese número. Ya, un 10. Ingrese un segundo número. Aquí ya estamos en la segunda vez que llamamos a la misma función, pero tiene la misma fortaleza de la primera vez que lo llamamos. Ingrese un segundo número. ¿En serio? Error 300. Ingrese un segundo número. Ya, bueno. Un 30. ¿Ya? 300. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Y esa función ya me queda útil para siempre, entre comillas. ¿Ya? Ahora, ¿preguntas? Sí, que a mí es que con lo del parámetro me pasa que me confundo mucho, o sea, me enredo más de la cuenta y, por ejemplo, en este caso, ¿por qué no el input del ingrese número, por ejemplo, el n, no lo podría tomar como parámetro? ¿En qué línea? El n, en la ¿En línea qué? 17. La línea ¿No 17. podría ser tomado como parámetro? Ya, es que hay una cosa que hay que, no sé, creo que no lo dejé suficientemente claro. Las funciones siempre hay que imaginárselas como una caja negra. ¿Ya? Esta es una caja que se dibuja así. Este es nuestro f de x. ¿Ya? Y este f de x, y esto es igual que cálculo, va a recibir distintos parámetros según se necesite. Un a, un b, un c. Y después de un cierto proceso acá, que típicamente uno lo dibuja poniendo engranajes, digamos. Aquí hay un proceso, hay un cálculo, hay un filtro, hay condiciones, qué sé yo. Después de procesar los parámetros A, B y C, entra todo esto acá y se entrega un resultado. ¿Ya? Es el resultado del cálculo efectuado sobre esos parámetros. ¿Ya? Entonces, uno dice, oye, pero ¿qué parámetros me interesan? Bueno, ¿qué parámetros son importantes para esta función en el trabajo interno? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Ya? Uno puede irse al tiro a, no sé, por funciones, no sé, por trigonométricas. ¿Qué espera recibir una tangente Un como valor entre datos? 0 y 1. ¿Cachai? Esos son valores que esperan llegar acá. ¿Qué pasa si mando un 0? Hoy se me olvidó. Están esta cuestión es como así, ¿cachai? No me acuerdo la gráfica, Sí, pero ¿cachai? Justo en el 0 no hay nada, entonces ya se pudre. ¿Ya? Entonces,
uno espera en pasar un valor para que acá se devuelva un cierto resultado. Esto uno lo hace desde el colegio, que uno trabaja así y no hay ningún problema. ¿Cachai? Claro. No tengo idea, MATLAB o que uno trabaja con funciones, no sé, pues, SQRT, ¿cachai? Uno le pasa un parámetro porque uno quiere el resultado de eso. Es lo mismo que estamos haciendo acá. Tú esperas resultado es igual a f de x de a, b y c. Lo que pasa es que a ti no te interesa cómo funciona este f de x, es una caja negra. ¿Ya? Ya. ¿Cómo funciona el random por dentro? No tengo idea. No tengo idea. Uno le pasa randint entre 0 y 10 y uno espera que escupa un valor. ¿Se entiende, no? Sí. Oye, ¿cómo funciona el len de una lista? No tengo idea. Pero yo le paso la lista, caja negra, no tengo idea cómo funciona len y me devuelve los valores que corresponden. Me devuelve el largo. Si le paso un max, un min, no tengo idea cómo funciona. Y probablemente la idea que uno tendría de, no sé, pues avanzo todas las celdas y todo, quizás no es lo que ejecuta. Porque hay maneras más eficientes de contar que contando. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, la clave es esto. La función es un proceso. Esto acá es el proceso que recibe parámetros y devuelve un resultado. No sé si se lee bien, pero... ¿Ya? Entonces, ¿qué parámetros necesita la función? Depende de la función. ¿Ya? Claro. Imagínese una función, no sé, pues, def promedio. Y esta cuestión recibe una lista. ¿Ya? Yo voy a retornar la suma de la lista dividido en el largo de la misma lista. Eso es lo que yo retorno. Y si tengo la función, la lista R, igual... ¿Cachai? Y uno dice print el promedio de la lista R. ¿Cierto? Estamos mal con el print, perdón. Promedio. La función prom no viene en Python. Se lo acabo de inventar yo. Retórneme suma dividido en el largo. Ingreso un número o un segundo número. Y ahí está el 4,5 de promedio de esa lista. Pero este promedio ya lo puedo mandar pedir todas las veces que quiera para todas las listas que quiera. ¿Ya? Ya, sí, no. Ahí me quedó más claro con el promedio. Ya. Y déjame si hay algo que sea bueno, porque en la próxima clase siguen viendo funciones. ¿Ya? No, es como una definición súper básica. ¿Ya? Acá le doy un nombre a la función, el parámetro num, y uno retorna el doble de num. Súper autoexplicativo, digamos. ¿Ya? Puedo llamarlo muchas veces. Y lo lindo de la función es que las puedo llamar en múltiples códigos. No tengo para qué pegar el código de la función ahí. Yo simplemente puedo importar la función. ¿Ya? Una cosa, quiero hablar un poquito más del manejo de memoria de las funciones, que son como los secretos donde típicamente uno se equivoca o al menos es bueno saber cómo ocurren las cosas. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo de referencia y lo de copia? Los parámetros. Sí. Lo vimos ayer. Ujú. ¿Quiere una referencia?
La referencia era, ¿cómo era el tema de la prueba? Que cambiaba, pero Que no yo citaba cambiaba. a alguien, Sí, eso. ¿ya? Yo cito a alguien, o sea, mi valor es la cita de otro. Con eso, entre comillas, lo hago mío, pero si cambia el original, cambia también el otro. Entonces, en las funciones, si yo paso una lista, paso una referencia. O sea, la función puede alterar la lista, porque accede a la data. ¿Ya? No es una copia. Si la función recibe una variable o una constante, es una copia. ¿Ya? Acá yo puedo decir mensaje igual hola, que es una tontera, pero aquí yo le estoy pasando como mensaje el hola. O incluso, hagamos este mismo ya, ¿saben qué más? Como mensaje ingrese un número. ¿Ya? Si justo antes de salir yo destruyo mensaje y digo mensaje igual adiós, ahí estoy cambiando el valor. Print mensaje y mensaje. ¿Ya? Si para el segundo texto, miren lo que voy a hacer. ¿Ya? Mensaje es ingreso un número, ¿no es cierto? Yo le voy a llamar a la función con mensaje. Recibo mensaje, altero mensaje, lo muestro en pantalla alterado. ¿Qué debiera ocurrir para el segundo llamado? ¿Estar alterado o no alterado? Debería estar alterado. Ya, da la impresión que era estar alterado. Sí. Pero, como es una pura variable, Benjamín dice que no lo está. Probémoslo antes que diga la respuesta. Voy a ejecutar, ingreso un número, un 1. Fíjese, mensaje ahora dice adiós. O sea, esto funcionó. Escribí mensaje y lo estoy imprimiendo. Y aquí me dice adiós. Pero ahora me dice ingreso un número. ¿Y en qué quedamos? Mensaje le ingreso un número, le pasé ese mensaje, pero después se alteró y ahora en el nuevo llamado, mensaje sigue siendo ingreso un número. ¿Ya? Y ahora dice mensaje adiós. Lo que dice, a ver, lo que dice Benjamín está bien, pero, yo diría que es respuesta incompleta. No se altera porque está adentro de la función y además yo pasé ese parámetro como copia o como valor, no como referencia. ¿Ya? Veamos el promedio. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quiero hacer un promedio borrando la nota más mala? Pensemos eso. Yo quiero promediar las mejores notas. ¿Ya? Yo voy a decir el mínimo es igual al min de la lista L. ¿Cierto? Con eso voy a obtener el mínimo valor. ¿Sí o no? ¿Cómo puedo borrar ese mínimo? Creo que hay una función de remove, punto remove, no, ¿Ya? algo así. Efectivamente, Ahí en el libro. remove busca un valor y borra ese dato. Entonces voy a decir... Mínimo punto remove, ¿no? ¿Cómo? ¿Es mínimo punto remove? No.
Mi lista es L. L, remove, este mínimo que Ah, ahí acabo de está. encontrar. ¿Ya? Incluso print L, para verlo. Y después va a sacar el promedio. Veamos cómo nos va. Ingrese número, 1, 1. Y ahora mi lista tiene un promedio más alto que antes. 4,5, ahora 4 casi 4,9. Y no veo el 2. ¿Ya? Mi lista tenía un 2, 5, 8, qué sé yo, entonces ya no está el 2. O sea, efectivamente, encontró el menor y lo borró de la lista. Y aquí de print estoy mostrando esta lista alterada. ¿Ya? Pero técnicamente, si el print lo pongo acá abajo, print, la lista R en este caso, afuera se llama R, cuando ejecuto, ¿ya? La lista la mandé completa, le borré el valor y cuando salí de la función, el valor está alterado. La lista no es la misma con la cual se fue. ¿Ya? ¿Y eso qué me dice? Que lo que yo le paso como parámetro, como estoy pasando una lista, se pasa una referencia y no una copia. Y eso es súper importante que lo tengan presente por si en el programa dentro de una función alteran o estiman que va a quedar tal cual y qué sé yo, sepan que se altera. Es bueno que sepan eso. Incluso en la rutina de promedio, esto es lo que había puesto el encargado, pero llegó un hacker y agregó l.append7. ¿Ya? Ah, bueno, esto eran notas, supongamos que esto era un 5, no sé. ¿Ya? Ejecuto, me pide los números, qué sé yo, y después en este promedio, acuérdense que le saqué un 8, por eso bajó, pero ahora tengo la nota borrada que era el original, pero además hubo un append de una nueva nota. Todos vienen con un 7 extra. ¿Ya? Entonces, la lista se altera dentro de la función, porque la lista está pasada como referencia y no como copia, no como valor. ¿Ya? Eso es bueno que lo sepan. ¿Ya? ¿Estamos? Sí. Sí. Ya. Última cosa que me gustaría ver, que este es un problema Python, a mi gusto. Si yo tengo acá una variable que se llama secreto, esta podría ser una clave, no sé. Que nunca hay que poner las claves en código por lo demás, pero nos falta el clase. ¿Ya? Y tengo una... ya me aburrí de esta parte, perdón. Ya. Yo perfectamente podría tener una función... función... ¿Cómo la voy a poner? Función curiosa, no sé. ¿Ya? Esta no recibe nada, pero supongamos que solamente tenía contemplado hacer un print. Hola. ¿Ya? Yo no tengo ningún problema. Cada vez que yo llamo curiosa, dice hola. ¿No es cierto? Si ejecuto, ¿ya? La función hace lo que tiene que hacer. Pero técnicamente, y esto es bueno que lo sepan, nada impide que una función pueda ir más allá de su memoria y leer la memoria que está en el programa principal. ¿Ya? Si ejecuto, la función curiosa tuvo la capacidad de leer parámetros que están fuera de su propia función.
Y eso tiene un montón de problemas para grandes proyectos, ¿ya? Porque efectivamente pueden haber problemas de seguridad y qué sé yo. Python lo permite porque en el fondo, la verdad, nunca se ha pensado, hasta donde yo puedo investigar, Python nunca se pensó como un programa que tiene que ser robusto en ese tipo de cosas. Otros lenguajes como C Sharp, Java y qué sé yo, esto está pero hiper prohibido, ¿ya? Aunque alguien programe esto, no hay manera de leer cosas que no dependan directamente de ella. Por eso los parámetros son muchísimos normalmente, ¿ya? ¿Cuál es el consejo práctico? Eviten leer a la mala. Aquí están leyendo por fuera. Python lo permite, pero no caigan en esos vicios. Acostúmbrense, si yo necesito tener ese valor, colóquenlo. Declaren que van a rescatar ese valor. La siguiente persona que revise después no va a entender por qué llegan y no leen. ¿Se entiende, no? O peor, ustedes no saben si el compadre que tienen acá, cuando tenían acá acuérdense que ustedes están trabajando la función, este eres tú, y acá está tu amigo, tu compadre. Pero que este gallo lo echen, no exista, y llega el programador nuevo y dice, oh, esta cuestión sí, no se entiende. Password. Le cambia un valor, resulta que ahora tu función se cae. Porque dependen que esto no le pueden cambiar ni siquiera el nombre. Entonces, si la función lo necesita el password, pásenle el password. ¿Ya? Y aquí, este password de acá es el que se termina imprimiendo. ¿Ya? Lo ejecuté. Si realmente la función necesita una variable, pásenla. Porque después va a ser responsabilidad del que está manteniendo el programa principal decir, oye, no, ¿sabí? No me gusta el inglés, voy a poner clave. Y cuando vea que falla, rojo, es que aquí sí, claro, lo tengo que cambiar en dos lados, clave. Y ahí el programa queda listo. Pero no tienen que ustedes además cambiar su función. ¿Se entiende, no? Entonces, la regla general es, todo lo que el programa necesite, entréguenselo. Todo lo que la función necesite, entréguenselo. No pretendan, y no es sano, no es prudente leer por fuera variables, por mucho que el lenguaje lo permita. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Sí, ahí me quedó clarísimo. ¿Ya? Por Sí, porque espionaje, yo por pensaba como seguridad. en ocupar los print directos, los que uno ponía afuera, pero ahora caché por qué no es conveniente. Yo creo que, como quien dice, no sé, Python no siempre exige que haya un retorno. No lo pide. Otros lenguajes lo piden siempre. ¿Ya? Son buenas prácticas retornar algo. Al menos para saber si la función pudo hacer su pega o no. Es buena práctica. Al menos, por ejemplo, no sé, lenguajes del C, el C, por ejemplo, pide siempre retornar algo. Aunque ese retorno incluso sea nada, pero tú estás manifestando que no retornas nada. Más que no sabes si la función se cayó en la mitad, como que es como, no sé, si el cartero no viene para tu casa, ¿es porque no tienes carta o porque está enfermo? ¿Cachai o no? Es ese tipo de análisis. Es bueno que siempre pase al menos a saludar, oiga, así que no tengo nada para ti hoy día. ¿Ya? Ese es el típico, el tipo de lógica que va ahí detrás de que cada función ojalá siempre retorne algo. Retorné bien, retorné mal. O sea, terminé bien, terminé mal. Es un retorno súper válido. ¿Ya? ¿Estamos? Sí. Ya. No quiero alargarme mucho más en esto, porque yo creo que es materia para la próxima clase. Pero uno puede tener el n variables y parámetros que a mí me interese. Puedo tener todos los que yo necesite.
Puedo tener en Python parámetros opcionales, que eso creo que no lo están viendo como materia. Puedo tener, o sea, parámetros que no siempre se pongan. Puedo tener parámetros con valores por defecto. Incluso puedo hacer que la función retorne más de una respuesta, ¿ya? Y uno pueda valor 1, valor 2, valor 3 y se retorne. ¿Ya? También se puede hacer eso. Pero no es materia para ahora. ¿Ya? Y eso, si no hay más preguntas, bueno, yo esta clase igual la subo para que la tengan disponible en YouTube y todo, así que eso. ¿Les parece? Profe, ¿cuándo empezaríamos a hacer la tarea? Yo creo que la tarea hay que subirla, no sé si en la mañana o en la tarde, una cosa así. Yo de la verdad todavía no lo termino. Y me tocó hacerla a mí. ¿Ya? Pero ¿nos van a dar una semana también o...? No sé si es una o dos, eso lo ve Claudio. Por lo menos estoy encargado de yo hacer la tarea esta vez. Ya. ¿Ya? Ahí hay que ser práctico y quiero que también me entiendan por mi lado. No, el nivel de todo lo que son exámenes y laboratorios lo maneja Claudio. O sea, todo lo que nosotros hacemos, él tiene que mirar para ver que esté en un nivel, ni muy chacal, ni muy papaya. ¿Ya? Ese ajuste fino lo maneja Claudio, que es el coordinador. ¿Ya? Ya nos pasó en un semestre que hicimos una tarea, de hecho, el error lo cometí yo, la tarea fue muy difícil, era entretenida, pero fue muy difícil y la pudo responder. O sea, no es que dieron mala nota, la mayoría de los alumnos ni siquiera se atrevieron a entregarla. ¿Sí? Entonces, y ahí claramente muestra que uno se le pasó la mano. ¿Sí? Entonces, y era específicamente el módulo 3, pero sí. ¿Ya? Ya, buenísimo. Sí. Y esto ya, no sé si fue 2 años antes, pero si ven alumnos, pregúntenle por el enigma. ¿Ya? A ver si se desmayan o no. En el fondo tenían que programar una máquina enigma de cifrado de mensajes y todo. Ya no suena bonito. En la máquina enigma, no sé si la película, justo había salido la película de... Ah, la del británico, sí. Claro, la de Turing. Eso. Entonces era... Y la verdad la máquina no es tan complicada. El problema es que tiene muchas variantes y muchas... Como que si quisierais cifrar mensajes reales, tenéis que hacer harto detalle fino. Ese era como el tema práctico. ¿Ya? Al final eran puros permutar letras de unas por otras, pero para que te resultara bien, necesitaba harto detalle, harto atención al detalle. Y nada, y fue un desastre. ¿Entendés? O sea, honestamente, para uno no es un logro que nadie lo pueda responder, ¿cachai? Entonces... Sí, eso nos explica también el profe del módulo pasado. Sí, no es así como que hoy soy tan capo porque nadie la pudo hacer, no, eso no tiene ningún sentido. Así que eso. Ya. Oye, bueno, quedamos atentos al correo, preguntan lo que necesiten y de ahí subo la grabación para los que no la han visto. Ya. ¿Les parece? Estaríamos. Sí, gracias